¿Te ha pasado que sientes una conexión con una mujer, pero de un momento a otro te empieza a ignorar? No te responde como antes. Tarda más. Parece indiferente. Y tú te quedas ahí, preguntándote qué hiciste mal, qué cambió. Pero al fondo de todo eso, hay algo más profundo que casi nadie te dice. Muchas veces, cuando una mujer te ignora, en realidad no es que haya dejado de sentir, sino que está sintiendo demasiado. Y no sabe cómo manejarlo. Eso es lo que pocos entienden. El silencio femenino no siempre significa ausencia de interés. Muchas veces es un campo de batalla emocional donde ella misma se está enfrentando a sus propios impulsos. Y ese impulso se llama atracción, deseo, curiosidad. Y sí, aunque suene contradictorio, mientras más te desea, más distancia puede marcar, si siente que no tiene el control. Y aquí es donde entra lo que Neil Strauss descubrió en años de estudio, con psicólogos, con seductores, con mujeres reales y experiencias directas. Porque el juego de la seducción no se trata de frases perfectas ni de lucir impresionante. Se trata de entender la psicología detrás de cada gesto, de cada pausa, de cada movimiento, y especialmente de cada silencio. Antes de continuar, quiero hacerte una invitación especial. Si todo lo que estás escuchando resuena contigo, entonces no te podés perder mi libro El poder de atraer. Descubre el secreto para ser irresistible. Es una guía profunda y transformadora para convertirte en la mejor versión de ti mismo. Ahí te muestro cómo despertar ese magnetismo natural que ya vive en ti, cómo leer señales de atracción, dominar el arte de la conversación y conectar de forma auténtica con los demás. Gracias por estar aquí. Y ahora sí, continuamos. Cuando una mujer te desea pero te ignora, está ocurriendo una especie de cortocircuito emocional dentro de ella. Por un lado, siente una atracción real, intensa, casi impulsiva. Pero por otro lado, teme perder el control. Teme ser una más. Teme mostrarse vulnerable ante un hombre que podría no corresponderle con la misma intensidad. Y si tú no entiendes eso, lo interpretas mal. Lo tomas como rechazo. Y ahí es cuando la mayoría de hombres comete el primer error fatal: perseguir, insistir, buscar validación, porque no entienden que ese espacio que ella pone no es un muro, es un escudo. Y si sabes leer ese escudo, si sabes no romperlo a golpes, sino disolverlo con presencia, con energía masculina contenida, con seguridad sin necesidad de aprobación, entonces es cuando todo empieza a girar a tu favor. Ella no te ignora porque no le importas. A veces lo hace porque empiezas a importarle demasiado, y eso la descoloca, porque está acostumbrada a tener el control, a manejar las conversaciones, a ser deseada sin tener que desear. Pero tú hiciste algo distinto. Tú no te arrastraste, no mostraste necesidad, no entraste en su juego como todos los demás. Y ahí es cuando empieza a confundirse, porque no sabe si tú también la deseas, o si eres simplemente un hombre que no necesita probar nada. Ese es el principio de la atracción silenciosa. Es cuando el deseo no se expresa, pero se intuye, cuando se construye tensión sin palabras. Y créeme, una mujer puede ignorarte en la superficie, pero estar obsesionada contigo en su mente, revisar tu perfil, pensar en lo que dijiste, esperar que escribas, aunque no lo admita jamás. Y ahí está tu poder. Porque Neil Strauss lo dijo muchas veces: el verdadero atractivo masculino no viene de impresionar, viene de dominarte a ti mismo, de ser el tipo de hombre que puede manejar su impulso de reaccionar, que puede sostener el silencio sin desesperarse, que no corre detrás de ella, porque sabe que la energía femenina, cuando es desafiada con firmeza, vuelve. No se trata de ignorarla tú también, no se trata de jugar el juego del orgullo. Se trata de estar por encima de eso, de leer la dinámica sin involucrarte emocionalmente, de convertirte en un enigma, no en un mendigo emocional. Porque cuando ella siente que tú no estás rogando, cuando percibe que no necesitas que te elija, es cuando más quiere hacerlo. Esto es algo que Neil Strauss descubrió después de ver cómo los hombres más exitosos con las mujeres no eran los más atractivos ni los más habladores. Eran los que sabían manejar su presencia, eran los que sabían no sobreexplicarse, eran los que sabían cuándo avanzar y cuándo quedarse inmóviles,
permitiendo que la mujer sintiera su ausencia como un vacío que quiere llenar. Y sí, eso es exactamente lo que ella empieza a sentir cuando te ignora. Empieza a observar tu reacción, empieza a medir tu energía. Quiere saber si vas a perder el control por ella, si vas a insistir, si vas a ponerte emocional, o si vas a seguir firme como un hombre que sabe lo que vale y que no se desespera por lo que no necesita, pero que sabe apreciar lo que realmente quiere. Cuando tú mantienes la compostura, cuando no caes en el juego de persecución, cuando no buscas validación, entonces te conviertes en una experiencia diferente, en algo que no puede clasificar. Y lo que una mujer no puede clasificar, no puede soltar, porque la mente femenina está diseñada para buscar certezas, pero el deseo no nace de la certeza, nace de la duda, del misterio, del no saber si tú eres el que va a quedarse o el que podría irse en cualquier momento. Y eso, aunque no lo diga, la enciende. Ella te observa más de lo que crees, aunque no lo muestre, aunque no dé señales, aunque finja indiferencia, porque cuando una mujer te desea, no siempre lo va a manifestar de forma lógica. Su deseo puede esconderse detrás del silencio, de las respuestas secas, de la falta de iniciativa, no porque no sienta, sino porque está esperando algo, está testeando algo, está midiéndote en un plano que no es verbal. Quiere saber si tú eres realmente diferente. Y en ese momento, sin que lo sepas, estás siendo evaluado. Pero no con preguntas, no con palabras. Estás siendo evaluado por cómo sostienes el vacío, por cómo reaccionas cuando ella no te responde, por cómo manejas el espacio entre mensaje y mensaje. Porque si tú colapsas emocionalmente cuando sientes distancia, ella entiende que no estás listo, que no tienes dominio sobre ti mismo, que eres como todos los demás. Pero si tú te mantienes firme, si tu energía sigue siendo consistente, si no te conviertes en un hombre ansioso, si no llenas el silencio con desesperación, entonces algo se activa en ella, una parte que no puede controlar, una parte que empieza a pensar en ti más de la cuenta. Porque los hombres que no se desesperan son peligrosamente atractivos, se sienten sólidos, se sienten reales, se sienten como un reto emocional que no ha podido conquistar. Y ahí es donde nace la obsesión. No cuando tú te ofreces, no cuando tú te explicas, no cuando tú haces todo por ser visto, sino cuando simplemente existes desde tu centro, desde una calma que no necesita ser validada. Porque la mayoría de mujeres no están acostumbradas a eso. Están acostumbradas a que su silencio active reacciones, a que su distancia produzca ansiedad. Pero cuando tú no caes, rompes el patrón. Y romper el patrón es la clave. Eso fue lo que Neil Strauss descubrió después de convivir con cientos de hombres que estudiaban y analizaban la psicología de atracción todos los días. Y lo que realmente marcaba la diferencia no era lo que decían, sino lo que proyectaban. Una mujer no se siente atraída por tus palabras, se siente atraída por tu energía, por tu capacidad de estar ahí sin perderte, por tu habilidad para no dramatizar el rechazo, por tu silencio que no suplica, sino que comunica poder. Y cuando eso sucede, algo se invierte. Lo que parecía distancia empieza a volverse deseo acumulado. Lo que parecía frialdad se convierte en fuego interno que no se atreve a encenderse, porque ella, aunque te ignore, empieza a imaginarte, a recordarte, a revivir momentos pequeños, a construir escenarios donde tú vuelves a aparecer, sin siquiera haber escrito nada, y tú no lo sabes, pero eso es lo que está ocurriendo, porque el deseo femenino no siempre es ruidoso, a veces es invisible, a veces es silencioso, y en ese silencio tú puedes convertirte en una presencia constante, no porque insistas, sino porque dejaste una huella emocional, porque no reaccionaste como un niño herido, porque no te desesperaste como un hombre inseguro, porque no caíste donde caen todos. Ahí es cuando ella empieza a quebrarse. No lo va a admitir, pero lo vas a notar, en pequeños gestos, en respuestas mínimas, en reacciones sutiles, porque su mente quiere mantener la distancia, pero su cuerpo, su emoción, su alma, quieren algo más.
Y ese algo más eres tú, cuando no cedes tu poder. Y aquí hay algo muy importante. No se trata de manipular, se trata de entender el juego emocional real. Se trata de dejar de vivirlo desde la herida y empezar a jugarlo desde la conciencia. Porque si tú actúas desde el miedo a perderla, ya la perdiste. Pero si tú actúas desde el conocimiento profundo de tu propio valor, entonces ella es la que empieza a preguntarse si te perderá a ti. Y esa es la inversión que necesitas provocar. No desde palabras bonitas, no desde promesas, sino desde una presencia que no se rompe. Desde una energía masculina que no se explica, que no se justifica, que no se entrega de golpe, pero que se siente con fuerza. Una energía que no busca, pero que atrae, que no persigue, pero que llama. Y eso, aunque lo niegue, es lo que más la enciende, porque dentro de ella hay una parte que anhela ser conquistada. Pero no por un hombre desesperado, sino por uno que no se rinde a la primera barrera, que sabe cuándo avanzar y cuándo esperar, que no confunde silencio con derrota, que puede leer su alma más allá de lo que dice o hace. Y ahí estás tú, si eliges sostenerte. Ella no quiere que lo sepas, no quiere que descubras cuánto le interesas, porque si tú lo supieras, si tú percibieras realmente lo que estás sintiendo por dentro, perdería el control. Y ese control, para muchas mujeres, es lo más importante. Mantener la imagen, proteger el ego, parecer que nada le afecta, pero mientras más lucha por parecer indiferente, más se evidencia lo que intenta esconder, porque hay cosas que no se pueden disimular por mucho tiempo. La atracción mal manejada se convierte en tensión, y la tensión no expresada se convierte en contradicción emocional. Eso es exactamente lo que sucede cuando una mujer te ignora pero te desea. No puede resolver internamente lo que siente y lo que cree que debe hacer. Entonces actúa en disonancia. Se aleja, cuando lo que realmente quiere es acercarse. Guarda silencio, cuando está deseando que tú la notes. Y lo interesante es esto. Todo eso lo hace mientras pone a prueba tu comportamiento. No de forma consciente muchas veces, pero lo hace. Observa si tú también la buscas. Si tú te desestabilizas. Si tú caes en el impulso de intentar arreglar lo que no necesita arreglo. Porque si tú haces eso, confirmas lo que temía, que no eres tan distinto, que estás bajo su efecto, y eso le quita el misterio, le apaga el deseo. Pero si tú permaneces inalterado, no desde la frialdad, sino desde la conciencia, ahí es cuando empieza el cambio. Porque tú no estás jugando a ser inalcanzable. Simplemente estás mostrando que tu mundo no se derrumba porque alguien haya decidido desaparecer un rato. Y eso para ella es algo que no puede ignorar por mucho tiempo. Porque las mujeres se sienten atraídas por lo que no pueden controlar. No por lo que ruega, no por lo que insiste, no por lo que está disponible todo el tiempo, sino por lo que parece tener un centro tan fuerte que no se desordena frente al rechazo aparente. Y tú te conviertes en ese tipo de hombre cuando aprendes a leer su distancia sin interpretarla desde el ego. Cuando no tomas su silencio como una ofensa personal, sino como una señal de que algo se está moviendo dentro de ella. El deseo real no es perfecto, no es claro, no siempre es lógico. A veces es torpe, a veces es contradictorio, a veces duele. Y por eso, cuando una mujer desea a un hombre pero siente que está perdiendo el control, hace lo más primitivo, se aleja. No porque no sienta, sino porque siente demasiado. Y teme mostrarse. Teme no ser correspondida. Teme entregarse a alguien que no la ha perseguido. Y es ahí donde tú puedes posicionarte como alguien completamente distinto. Como el hombre que no exige explicaciones, que no se queja, que no dramatiza, que no se desvanece por un visto sin respuesta. Y eso, sin que tú lo digas, comunica más de lo que imaginas. Comunica que tú no estás ahí para llenar vacíos. Comunica que tú no necesitas que ella te elija, pero que, si decide hacerlo, encontrará a alguien que no se dobla por un capricho emocional. Y entonces ocurre lo inevitable. Ella empieza a ceder. Empieza a mostrarse. No de golpe. No como tú esperas. Pero lo notarás. Porque su energía cambia. Porque el ritmo con el que antes ignoraba empieza a desacelerarse. Porque los silencios se vuelven menos largos.
porque los mensajes comienzan a tener más cuerpo, porque ahora empieza a buscarte sin parecer que lo está haciendo. Ese es el punto donde tú debes mantener tu centro más que nunca, porque es fácil ceder cuando ella da un paso. Es fácil volver a entregarse cuando se siente el interés del otro, pero los hombres que realmente impactan en la mente femenina no son los que se rinden ante el primer gesto, sino los que saben mantener la intensidad sin invadir, que saben conectar sin someterse, que saben aceptar el deseo, sin volverse esclavos de él. Y esa combinación, aunque parezca sencilla, es letal. Llega un momento en el que ella empieza a experimentar algo que no entiende del todo: incomodidad emocional, no por lo que tú haces, sino por lo que tú no haces. Porque esperaba que la buscaras, que reaccionaras, que volvieras con explicaciones, con ansiedad, con necesidad, pero al no hacerlo, le rompes el esquema, la dejas sola con su deseo, y ese deseo empieza a crecer en el silencio. Empieza a hablarle cuando está sola, cuando revisa su teléfono y no ve nada tuyo, cuando se pregunta si ya dejaste de pensar en ella. Y en ese espacio mental es donde tú empiezas a ganar presencia, no porque te impongas, no porque te esfuerces, sino porque tu ausencia pesa, porque tu actitud quedó grabada, porque tu forma de estar, sin invadir, se volvió más poderosa que cualquier palabra. Y eso, aunque no lo diga, empieza a dolerle, porque no lo esperaba. Una mujer que te ignora mientras te desea, no lo hace para lastimarte. Lo hace porque tiene miedo de ser la primera en caer, porque aprendió a protegerse, a medir, a controlar el juego. Pero cuando tú no participas de esa dinámica, cuando no respondes como todos, cuando no caes en lo predecible, se siente desarmada. Y en ese estado, comienza a idealizarte. No porque tú seas perfecto, sino porque representas algo que no encuentra fácilmente: estabilidad emocional, masculinidad sin arrogancia, deseo sin desesperación, y lo que no se encuentra fácilmente, se valora. Lo que no responde a cada estímulo, se vuelve misterio, y lo que es un misterio, se convierte en obsesión. La mente femenina se activa con lo que no puede anticipar. Si tú estás siempre disponible, ella no tiene por qué imaginarte. Pero si tú aprendes a estar con elegancia, con mesura, sin sobreactuar, sin justificarte, sin rebajarte, entonces le das a su deseo espacio para crecer. Porque el deseo no necesita que tú lo alimentes, solo necesita que tú no lo ahogues. Y eso es lo que hacen la mayoría de hombres. Sofocan el interés con ansiedad. Tú no. Tú respiras, esperas y mantienes la calma. Y eso le enseña algo que no sabía que quería: seguridad emocional. Ella no te lo va a decir así, con esas palabras, pero lo va a sentir. Lo va a percibir en la forma en que tú sostienes el ritmo, en cómo no cambias, aunque ella desaparezca un día, en cómo mantienes tu vida andando, tus proyectos en movimiento, tu enfoque en ti, sin necesidad de actuar. Porque cuando tú eres coherente con tu valor, no necesitas demostrar nada, solo necesitas seguir siendo tú. Y ese tipo de hombre, el que no implora, el que no presiona, el que no se quiebra frente al silencio, es el que permanece en la memoria femenina más tiempo del que ella quisiera admitir. Porque no hay nada más frustrante, y al mismo tiempo más atractivo, que desear a alguien que no se rinde ante tus pruebas, que te mira sin miedos, que no necesita que tú lo elijas para sentirse suficiente. Y eso, tarde o temprano, desarma cualquier estrategia. Porque una mujer puede resistirse a tus palabras, pero no puede resistirse a la sensación de estar perdiendo algo valioso. Y esa es la sensación que tú creas, cuando entiendes que su ignorancia no es rechazo, es protección. Y no lo tomas como algo personal, sino como una etapa del deseo que ella aún no sabe cómo manejar. Así, sin hablar mucho, sin forzar nada, sin exigencias, ella empieza a rendirse. Porque cuando el deseo no es correspondido con ansiedad, se convierte en urgencia. Y cuando esa urgencia nace, ya no hay máscara que la sostenga. Ya no hay estrategia que funcione. Porque por dentro algo se quiebra. Y esa fractura interna, esa rendija emocional, es el espacio perfecto para que tú entres sin haber empujado la puerta. Y es ahí, justo cuando cree que puedes seguir ignorándote sin consecuencias,
cuando el peso de tu presencia se vuelve más fuerte que el silencio. Porque tú no te fuiste, no hiciste drama, no rogaste, pero tampoco desapareciste de ti. Y eso es lo que te hace inolvidable. No la presión, no el discurso perfecto, sino tu energía que se mantiene firme incluso cuando ella retrocede. Cuando una mujer te ignora pero en el fondo te desea, hay una tormenta emocional que no puedes ver, pero que existe. Cada palabra no dicha, cada mensaje no enviado, cada intento de distraerse con alguien más, es solo una forma de callar algo que ya está dentro. Y si tú entiendes eso, si no reaccionas como un niño herido, sino como un hombre que domina su mundo, no necesitas hacer nada más. Ella terminará por mostrarse, y cuando lo haga, no la castigues. No le cierres la puerta con el ego. No devuelvas el vacío con frialdad. Recíbela con la misma fuerza con la que te mantuviste, porque ahí es donde se produce el verdadero impacto, cuando demuestras que no estuviste esperando, pero que tampoco necesitabas huir, que eres suficiente contigo, pero estás abierto a quien te respeta, que no persigues, pero tampoco rechazas el encuentro sincero. Ese es el hombre que deja huella, el que no ruega, pero tampoco juega, el que entiende que la verdadera atracción no nace del esfuerzo, sino del equilibrio interno, el que sabe que cuando ella se aleja no es siempre por falta de interés, sino porque está luchando con algo que ni siquiera entiende del todo. Y ahora que sabes lo que en realidad pasa dentro de ella cuando te ignora, tú tienes dos opciones: reaccionar como la mayoría o actuar como el hombre que realmente eres, el que se conoce, el que no se deja llevar por las apariencias, el que no necesita que ella hable, para saber que su silencio lo está diciendo todo. Si esto que acabas de escuchar te habló, si sentiste que en alguna parte de tu historia esto ya te pasó, entonces haz que este mensaje le llegue a alguien más. Porque allá afuera hay muchos hombres confundidos, haciéndose las preguntas equivocadas, sufriendo en silencio por algo que en realidad nunca fue un rechazo, sino un deseo no resuelto. Comparte este video si crees que alguien necesita escucharlo. Déjame un comentario contándome si alguna vez viviste algo así. O simplemente escríbeme lo que este mensaje te hizo sentir. Porque esto no es solo un video, es una conversación que necesitamos tener. Y cuanto más la tengamos, más hombres vamos a despertar al verdadero poder que ya tienen dentro. Y si te quedaste hasta aquí, no fue casualidad, fue porque esto era para ti. Ahora te toca a ti elegir qué vas a hacer con lo que sabes.